Buenos días. En primer lugar, quería dar gracias a la Asociación Kaizen por habernos invitado y tener el placer de presentaros nuestro proyecto. También quería dar gracias al Instituto Balear de la Mujer porque sin ellos no hubiese sido posible, y al Consell de Ibiza porque este proyecto ha sido gracias a ellos. Y voy a intentar abrir la presentación. Quería haceros una pregunta, quiero que me ayudéis, ¿vale? Vamos a pensar en una persona que tenga alta capacidad. La primera que se nos venga a la mente, una persona famosa, una persona que conozcamos, me da igual, una persona mayor, una persona... me da igual, una persona, ¿vale? ¿La tenemos? ¿Sí? Vale. Por favor, levantarme la mano aquellas personas que han pensado en una mujer, en una niña. Mejor de lo que me esperaba. Muchas gracias. Bueno, como habéis visto, tampoco es que sean muchas personas y mucho menos la mitad de esta sala ha pensado en una mujer. Pues esto no solo nos pasa a nosotros, le pasa a la sociedad entera. Siguiente. Se supone que tendría que avanzar con la flechita, ¿no? Sí, ahí. Vale, todos sabemos que es un hecho que hay una infraidentificación en el mundo de las altas capacidades, ¿vale? Pero hay un porcentaje que se repite constantemente en cualquier comunidad autónoma de España, y este porcentaje es el 70%-30%, ¿vale? De esta infraidentificación, el 70% son niños y el 30% son niñas. Según los datos del Ministerio de Educación, en todas las comunidades autónomas se repite este temido porcentaje, ¿vale? En las Islas Baleares tenemos 1.223 niños y 587 niñas, y así se pueden repetir en cada una de ellas. Entonces podemos decir que las más perjudicadas en el mundo de la alta capacidad son las mujeres, y que como dice Taurón, el talento que no se cultiva se pierde, y por tanto no pueden acceder a las mismas oportunidades que sus compañeros varones, como por ejemplo las becas y ayudas del alumnado NESE, ¿no? Si no las identificamos, no pueden acceder a ellas y no pueden acceder a programas específicos de apoyo educativo como sus compañeros varones. En Baleares tenemos programas tan interesantes como Mentorimen, que es para alumnado a partir de tercero de la ESO, que son mentorías que realiza la Universidad de Baleares, que pueden ir y los profesores de la universidad les explican pues, sobre temas muy diversos. Después en la universidad hay programas que hay muchísimas universidades de España inscritas en el DACIU, que también son mentorías, pero a nivel universitario. Entonces, si no identificamos a estas niñas no tienen las mismas oportunidades que sus compañeros sí tienen. Hay muchos autores que explican términos como el síndrome del impostor, el complejo de la Cenicienta y el síndrome de la abeja reina, para explicar que hay variables socioemocionales, como por ejemplo la autoestima, que pueden perjudicar al intelecto de las mujeres más capaces. Y también hay estudios que demuestran que cuando se les pregunta a un hombre o a una mujer cómo de inteligentes se consideran, los hombres hacen autoestimaciones muchísimo más positivas que las mujeres. Y cuando se preguntan a estos mismos participantes de quién puede provenir la inteligencia o quién es más inteligente, sus progenitores, tanto padres como madres, como abuelos como abuelas, la balanza se inclina hacia el sexo masculino. Y hasta a partir de los 6 años las mujeres ya empiezan a creer que sus compañeros varones son más inteligentes que ellas. Bueno, ante este panorama súper oscuro y súper poco equitativo, nosotras vimos la luz. Bueno, en Baleares, yo no sé aquí, existe un protocolo de identificación y evaluación para el alumnado de alta capacidad, una guía perfecta para los centros escolares, ¿vale? Para cómo se identifica con pruebas de screening al alumnado de alta capacidad. Pero ¿qué pasa con este protocolo? Que es voluntario, que depende del centro y de la directiva del centro si se realiza o no. Entonces, gracias al equipo de Carlos Meléndez, en el año 2019, se aplicó este protocolo en las 3 escuelas que hay en la isla de Formentera. Y los resultados más que llamativos fueron que
aparte de aumentar la identificación del alumnado con alta capacidad, este aumento era equitativo entre hombres y mujeres. Pero ¿qué pasaba en la asociación? O sea, nosotros somos un centro sensibilizado con la alta capacidad que trabajamos. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran los porcentajes en la asociación? Pues peor. El 80% de las consultas que venían eran por parte de niños y el 20% de niñas. Entonces, nos adentramos a nuestro proyecto que se llama Altes Capacitats al Lotes y Dones Visibles, que trata de 4 años de estudio para poder aumentar esta identificación del alumnado de alta capacidad y que esta identificación sea equitativa entre mujeres y hombres. La siguiente. Vale, entonces lo que hicimos es coger a 12 familias con un varón ya identificado de alta capacidad y una hermana mayor que no lo fuese. Entonces lo que hicimos fue valorar a estas niñas, siempre voluntariamente, de las familias que no estaban identificadas ellas. Bueno, pues el 71,4% de las hermanas eran de alta capacidad. Y habían pasado desapercibidas por el centro escolar, por las familias y por nosotros, por todos. Entonces, de este primer año de estudio, pues sale clarísimamente que las altas capacidades en femenino pasan desapercibidas, que hay que tener en cuenta el factor genético, que es necesaria para ver a las chicas una identificación proactiva, que el protocolo de identificación de Baleares es una herramienta que funciona. Nuestro primer año de estudio está publicado en la revista Talincrea, por si alguien se lo quiere leer entero, una revista dedicada al talento y a la creatividad y a la alta capacidad. Pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí porque somos muy ambiciosas y estamos todo el día haciendo cosas. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en el mundo del femenino y del talento femenino? Pues que no hay referentes. Pero no hay referentes sociales ni referentes familiares, ¿no? Cuando os he explicado antes que se hacen autoestimaciones de las familias, ¿no? Se eligen como inteligentes más a las madres. Pues esto es que nos pasa en la asociación también. Cuando la psicóloga se sienta para dar el informe, pregunta, bueno, ¿de quién creéis que puede venir esta alta capacidad? Pues las madres son las primeras en saltar y en decirnos, no, eso es mi marido, o no, el padre es muy inteligente. Ellas nunca, ellas son súper trabajadoras, súper. Todas son muy trabajadoras. Entonces, en nuestro segundo año de estudio queríamos demostrar que la alta capacidad también puede provenir de la madre, no solo del padre, y crear un protocolo dentro de la asociación para ver a esas niñas que no estaban. Entonces valoramos a las mamás que no decían, no, yo no soy, pero yo lo hago por vosotras. Entonces, de 9 madres, el 87,5% eran de alta capacidad. Y un dato súper curioso es que un porcentaje súper alto era superdotación. Entonces, con este estudio podemos demostrarle a nuestras madres que la alta capacidad también pertenece al sexo femenino, que es súper necesario tener referentes femeninos a nivel social y a nivel familiar, que hay que romper barreras de socialización diferencial y que es necesaria una atención temprana para poder guiar a nuestras niñas en un concepto positivo y una percepción positiva de su propio ser y de sus propias capacidades. Bueno, pues dentro de nuestra asociación, para poder nivelar ese porcentaje tan horrible que teníamos, hicimos el protocolo de identificación proactiva de niñas con altas capacidades. Un protocolo con el objetivo de llegar a una identificación 50-50. Este protocolo es muy sencillo, es un algoritmo de 3 decisiones, de 3 preguntas. ¿Llega una familia nueva a ACTEF? ¿Hay una niña sin valorar dentro de esa familia? ¿Qué edad tiene? Sí. Y también súper importante para poder lograr este objetivo 50-50 es la formación del profesorado, que se pasa mucho tiempo con los niños y niñas. Y ACTEF, por supuesto, colabora con la Consellería de Educación
para que estos cursos sean homologados y sean más interesantes para el profesorado. El protocolo se puso en marcha en octubre del 2022 y a día de hoy hemos identificado a 19 familias que estaban pasando desapercibidas y no estaban siendo atendidas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de toda la investigación? Que en una asociación pequeñita como es la nuestra se pueden hacer cambios, que podemos aportar nuestro granito de arena y que la necesidad de actuar de manera proactiva para la identificación y atención de las alumnas de alta capacidad también es importante. Que para poder atender a estas niñas se necesitan evidencias y se necesita una búsqueda proactiva. Y que el protocolo que realizó la UIP, el protocolo de identificación que hay en Baleares, sirve y es una herramienta para conseguir la coeducación que sin las niñas no es posible. Y por eso seguimos insistiendo a las administraciones que se cree ese protocolo y se aplique, o que ese protocolo sea obligatorio en todos los centros educativos. Que la formación del profesorado ayuda a eliminar mitos y a tener una visión más amplia y una mirada hacia la alta capacidad y hacia la inclusión. Y que la identificación de madres ayuda a eliminar los mitos de que la alta capacidad solo es del varón. Y que la puesta en marcha del PICNAC, de un protocolo proactivo, funciona. Y estamos encontrando a esas niñas y a esas familias que no han sido atendidas. Por último, si no identificamos a la parte femenina de la sociedad, estas no pueden hacer uso de sus derechos y no pueden ser atendidas. Por lo tanto, no hay una coeducación posible. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, estamos aquí. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis apuntar, estamos aquí para vosotros y vosotras. ¿Alguna madre? Por ahí. ¿Es importante la atención en adultos? ¿Es ¿Considera que es importante? ¿En madres adultas? Sí, yo desde mi punto de vista, sí. Creo que es conocerse. Es conocerse y a lo mejor depende también cómo estés, si tú estás súper bien y no te importa, pero hay muchos adultos que no se ven capaces. Muchas de nuestras madres tienen muy mala autoestima y cuando recibieron esa identificación de alta capacidad no se lo creían. Muchas respuestas eran, eso no es mío, te has equivocado. Entonces, sí, y les ha cambiado mucho la mirada y considero que es muy importante para poder ayudar a tu hijo o a tu hija a crecer sin ningún estigma de socialización diferencial. La formación que estáis dando en los centros educativos en Baleares, has comentado que lo hacéis a través de la Consejería de Educación. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo habéis podido...? Sí, porque... Eso que te conteste, Esperanza. Educación no está hoy y no sé cómo podemos transmitirle lo que... Claro. Bueno, en Baleares lo que existe es como un registro de entidades y que pueden registrarse como entidades que dan formación homologada, ¿no? O acreditación. Nosotros nos registramos y a partir de ahí ya empezamos cada año a dar formación. Entonces, es verdad que tienes que presentar el proyecto, te lo aprueban y a partir de ahí ya ellos mismos lo publican y damos esa formación. Y entonces ya está, y homologas todo. Tiene una complejidad, pero pasa por el paso previo de estar registrado como entidad colaboradora. Como entidad colaboradora, Sí. es decir, bueno, imagino que como educación cada competencia es de cada comunidad autónoma. Sí. Si como asociación sería imposible, esa sería como entidad colaboradora, ¿no? O sea, No, pero la formación la damos nosotros, no ellos. Ya, pero te tienes que registrar de alguna manera. Para que el profesorado tenga acreditación, tienes que estar acreditado, reconocido como entidad que da esa formación. En este caso sería preguntar a ¿Cuál es educación, el qué mecanismo, requisitos cuál es el tenemos que mecanismo tener para poder acreditar?
Vale, y jornadas como estas ya las podrías acreditar también. Vale, gracias. Elena, antes en las diapositivas has puesto el síndrome del impostor. ¿Nos puedes explicar un poquito más Sí. qué consiste eso? El síndrome del impostor es un síndrome que, como dice la palabra, nos creemos que somos menos capaces de lo que somos. Y esto le pasa muchísimo a las mujeres, ¿no? ¿Y había más? Sí, el síndrome de la abeja reina también le pasa mucho a las mujeres, que es que cuando llegan a un poder muy alto, discriminan o hacen para que sus compañeras no lleguen al mismo puesto porque les ha surgido mucho, pues que han tenido que trabajar mucho para estar ahí. ¿Cómo se llama? Síndrome de la abeja reina. De la Cenicienta, pues como la Cenicienta limpiaba, pues igual. Muy trabajadora, muy trabajadora, muy trabajadora. Lo que he dicho antes. Normalmente a una niña se le dice, qué trabajadora es, buah, es súper estudiante, estudia un montón. Y del hombre nos parece más fácil decir, es inteligente. ¿Alguna pregunta más? Por ahí. Por ahí. Aunque se ha dicho antes, y es cierto que cada ser humano, hombre o mujer, es un caso y tiene una forma de manifestarse, dentro de eso, o aparte de eso mejor dicho, ¿hay alguna pauta en virtud de la cual las capacidades o la forma de manifestarse de las niñas sea diferente a lo de los niños? Sí. Pasan desapercibidas porque quieren pasar desapercibidas. Desde pequeñitas se les enseña socialmente con los comportamientos que tienen que ser buenas, trabajadoras. La pertenencia en grupo en una mujer es muchísimo y sobre todo en la juventud prefieren encajar en su grupo y que ser inteligentes o tener sus capacidades. Entonces hay muchas niñas que ocultan esas capacidades para poder encajar en el grupo. Por ejemplo, conocemos casos de niñas que han dicho, bueno, yo saco un 8 porque no llama mucho la atención el 8 y tampoco en casa me van a echar la bronca, porque un 8 está bien. No sé si te he respondido. Sí, yo lo que, pero era más bien hacia hay alguna pauta general dentro de que manifieste que el poseedor de las altas capacidades es niño o niña, si había alguna regla, digamos, general para que los familiares, sobre todo, pudiéramos apreciar o despertar sobre la capacidad, si la tiene alta, de una niña o de un niño. No es que no terminamos de entender la pregunta. Indicadores que diferencien a las características. Si se manifiesta de forma distinta la alta capacidad en las mujeres de los hombres. Sí, realmente es eso, es que las niñas no expresan su alta capacidad igual que los niños. Entonces se tiende a buscar los indicadores de los niños y las niñas, y ellas no se expresan igual. Pero si ellas rechazan o se ocultan, igual que en los niños a lo mejor vemos fácilmente que tienen una capacidad verbal tremenda o que tienen un razonamiento matemático profundo, y muchos de los padres son conscientes de que sus hijos con altas capacidades no encuadran en los estudios con sus compañeros, se aburren, no atienden a las explicaciones, entre comillas. Si las niñas lo camuflan, ¿cuál es la forma para que los padres o los familiares despertemos y nos demos cuenta de que puede haber una niña con alta capacidad? Observar. Es muy difícil, porque ellas hacen por pasar desapercibidas. Entonces tiene que haber un protocolo estandarizado para poder encontrarlas. O cambiar la sociedad, pero bueno. Es muy difícil porque Elena, vosotras hicisteis un tríptico para publicitar un poco esta investigación que habíais hecho, que ponía algunas características de las niñas. Es que son las características de la mujer perfecta, ¿no? Buena, paciente, saca buenas notas, es trabajadora, estos temas. Y los profesores muchas veces nos dicen, no, es que esta niña me entrega unos trabajos, bueno, una limpieza, siempre hace más de lo que le pedimos, pero claro, no llama la atención porque es trabajadora, pero normalmente sus trabajos son una pasada.
son una pasada. Entonces a lo mejor por ahí los profesores pueden empezar a sospechar, porque si no hay interés, no hacen un trabajo así. Y normalmente la alta capacidad... Yo creo que no siempre el perfil es como tú has dicho, porque hay nenas que son muy cañeras, Sí. Que defienden a ultranza lo que piensan, desde muy pequeñas, 5 o 6 años, incluso antes, 2 años. Y ahí también ya les ves un poco que rompen, dices, jolines, con 2 años, ¿y cómo cuesta, no? Sí. Llevarla a tu terreno, o cómo cuesta. Es decir, ya con 2 años te van retando y te van diciendo, vale, yo ahora hago esto, pero después vamos a hacer lo mío. Normalmente en nenas normales te las llevas antes a tu terreno o a tu campo de actuación. Pero eso pasa Pero yo pienso que luego eso pasa hasta los 6 años. ellas Hasta se los van 6 años. familiarizando con el... Sí, y bueno, hay personalidades muy diversas y estas niñas se las detecta porque se las ve, porque llaman la atención, porque lo demandan. Y así deberían de ser todas, pero no lo son. Dime. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín, yo soy peruana, yo pertenezco a Mensa Perú y a Mensa España. Por cosas de la vida ahora vivo en Madrid, junto a mi marido que es psicoterapeuta y psicólogo. Gracias a Dios estaría en buenas manos. El tema es el siguiente, yo te he escuchado, yo no soy madre, pero cuando yo ingresé y empecé a escuchar a Silvia lo que decía, que me siento diferente, cosas, recordé mucho mi niñez, mi juventud, donde yo no encajaba. Y si vamos a hacer una comparación entre la educación que reciben acá, en España y en Perú, imagínense cómo estamos nosotras las mujeres con capacidades altas, muy infravaloradas. Muchas veces no... un ejemplo, en la asociación de las reuniones que se hacen mensuales, somos 2 mujeres versus 20 hombres que van. Así, sí. Y eso me costó también en la juventud y en niñez tener amigas, porque todas me veían diferente. Muchas veces le decía a mi mamá, señora, su hija es muy rara, habla muy rápido, todo contesta, se aburre. Los profesores obviamente se dieron cuenta, pero como no está tan avanzada, se puede decir, la forma de tratar a las personas con superdotación o altas capacidades en el país, me decían que era una alumna o una niña excelente, buenas notas, becada a la universidad, pero lo que no se sabe es lo que uno sufre mucho. Soy el bicho raro no solamente para las chicas, sino para los chicos. Por eso les digo que caen en buenas manos, alguien que me comprende, que me entiende porque soy diferente. ¿Qué más te puedo decir? Yo no tuve una mamá que me ocultaba, al contrario, yo vengo de una familia de artistas y eso me ayudó mucho, y de profesores. ¿Por qué? Porque nunca escuché, no lo hagas, al contrario, anda, hazlo. Tú lo puedes todo. Y eso también afectó mucho mi salud emocional, porque el día en que yo no pude hacer algo, me di con el otro lado de la moneda, con el encontronazo, pero si yo siempre pude, si a mí siempre me salía. Y eso me pasó cuando yo tenía aproximadamente 25 años, no, 27, 28 que fui detectada, oficialmente. Postulé un trabajo y me dijeron, muy bien tu currículum, muy bien, le hablo de experiencia en Perú, el currículum excelente, buenas notas, todo, pero la plaza no va a ser para ti. Yo dije, pero si estoy estudiando todo, ¿qué más certificados quieren? ¿Qué más me invento, no? Y yo entré en una depresión tan grande que mi mamá en su gran amor, las mamás de unos años más, acá nosotros de 50, 60, se ponen a buscar todo en internet. ¿Qué tiene hija? ¿No? Mi hija llora mucho porque no sé qué, y yo con la asociación que le digo Mensa, y pude encontrarme conmigo misma, entender por qué era la diferente, por qué me miraban distinto, por qué no tenía tantos amigos, y también trabajar un poco en lo que es la salud emocional. Está bien avanzar con las capacidades, fomentar al hijo que lo puede hacer todo, pero también la ayuda emocional, porque sin eso nos van a decir de todo en el colegio, en la universidad, hasta en los trabajos. No te quieren dar de repente la información de una persona anterior que tú estás cubriendo porque te ven como una amenaza. Y me pasó a mí siendo practicante. Entonces, yo digo que estos tipos de asociaciones ayudan mucho. Y me da gusto conocerlos, ver la forma en cómo ustedes se tratan. Cada asociación tiene su forma de ser. La que yo pertenezco tiene una forma de ser distinta. Es la primera vez yo buscando en internet y con ustedes, de casualidad. Y por eso estoy acá. Y agradezco mucho la oportunidad de poder conocerlos, de escucharlos.
escuchar también los comentarios que tienen como padres de familia, y si tienen alguna persona que tiene altas capacidades, apóyenlos mucho, porque es más fácil evidenciar a una persona que tiene un tipo de discapacidad, pero nosotros también necesitamos mucho amor y mucha comprensión. Muchas gracias. Muchas gracias. Le he dado vueltas a lo que me ha preguntado y creo que para la familia es un poco difícil porque os llega la primera valoración de un niño con unas características. Entonces creo que muchas familias lo que hacen es intentar plasmar esas características en sus otros hijos y no las ven. Porque, como hemos dicho, la alta capacidad se expresa de formas muy distintas. Entonces, a lo mejor, creo que desde la familia también es un poquito difícil. Entonces, yo aconsejo que si ya hay un miembro de la familia valorado, pues que valoréis al otro, para que tenga las mismas oportunidades.